bueno? ¿Cuántos creen de que Dios es bueno? Gloria a Dios. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos lo creen? Bueno, y quiero compartir con ustedes una palabra de bendición, una palabra que ha bendecido mi vida. Y hoy la quiero compartir contigo, pues estoy seguro de que Dios quiere glorificarse en tu vida. Estoy seguro de que Dios te quiere bendecir. Estoy seguro de que Dios quiere que tú y yo le conozcamos cada día más. Y quiero predicar bajo el tema provocando la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Yo quiero que vamos a la palabra de Dios, al libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer la palabra de Dios en esta preciosa noche. Gloria a Dios. Dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Una vez más lo leo. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí? Sabes que uno de los momentos más difíciles que pasó el pueblo de Israel era cuando Dios no hablaba, era cuando la presencia de Dios se apartaba de ellos. Gran parte de los momentos difíciles, cuando había derrota en el pueblo de Israel, uno era porque el pueblo ignoraba la voz de Dios, y por ignorar la voz de Dios escaseaba la palabra del Señor. Cuando yo leo este versículo, me entristece saber que aunque había un lugar para adorar al Señor, aunque había un lugar para escuchar la palabra del Señor, dice la Biblia que escaseaba la palabra y la visión no se veía con frecuencia. Cuando yo veo estas dos situaciones, yo digo que en el pueblo había una necesidad, y es que los hijos de Dios dependemos 100% de la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que su vida depende de la palabra de Dios? Mi vida es bendecida por la palabra de Dios. Mi vida avanza si Dios está conmigo, pues Dios es el que me da la visión y me da los sueños para alcanzar el propósito que Él tiene para mi vida. Pero cuando yo veo esta historia y veo este relato, me entristece saber de que el pueblo al cual Dios había rescatado de Egipto, al pueblo el cual había visto grandes maravillas, no escuchaba ya la palabra de Dios. Dice la Biblia que escaseaba la palabra. Y cuando voy al contexto y cuando voy a investigar por qué escaseaba la palabra del Señor, me sorprendo al ver que el pueblo de Dios estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Veo que había un sacerdote llamado Elí, que aún sabiendo lo que sus hijos hacían y lo que parte del pueblo hacía, este hombre no corregía al pueblo ni a su casa de la manera en que Dios quería que él la corrigiera. Y esto trajo grandes dificultades al pueblo de Dios. Si usted mira la historia, se dará cuenta que en esa época el pueblo de Dios fue derrotado, el pueblo de Dios fue esclavizado, y el pueblo de Dios pasó por momentos bastante difíciles. Y una de las razones era porque el pueblo de Dios no honraba la presencia del Señor. ¿Y cuántos creen que es importante honrar la presencia del Señor? ¿Cuántos lo creen? Dios dice en su palabra que Él honra a los que le honran. ¿Cuántos creen de que Dios nos honra porque nosotros le honramos a Él? La palabra honra
tiene que ver con respeto. La palabra honra tiene que ver con reverencia. La palabra honra tiene que ver con obediencia. Y cuando usted y yo respetamos a Dios y obedecemos a Dios, Dios es fiel y justo para bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero en aquella época, el pueblo de Israel no respetaba a Dios. Dice que ellos, los hijos de Elí, no respetaban la palabra de Dios. Es más, dice que no conocían su palabra. Y es triste ver cómo estos hombres, hijos de un siervo de Dios, hijo de alguien que conocía la palabra del Señor, dice la Biblia que estos hombres eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esto está en el libro de 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, donde dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Usted y yo tenemos que entender algo, iglesia, y es que como hijos de Dios, uno de nuestros primeros objetivos es bendecir nuestra casa. Uno de nuestros primeros objetivos es levantar un altar, levantar un lugar de adoración en nuestra casa. Uno de nuestros objetivos como hijos de Dios es instruir a nuestros hijos por el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos creen que instruir a nuestros hijos trae bendición para ellos y trae bendición para nuestras vidas? Este hombre, el sacerdote Elí, fue un hombre utilizado por Dios, fue un hombre que conocía la palabra de Dios, pero permitió ciertas cosas en su vida, en su casa, en su ministerio, que de una u otra manera trajeron ceguera a su vida, tanto espiritual como física. Este hombre ya no podía interpretar o discernir lo que Dios quería para su pueblo. Este hombre ya no podía tener experiencias sobrenaturales con Dios. ¿Sabes por qué? Porque había permitido cosas que a Dios no le agradaban en su vida y en su casa. Y yo quiero que tú entiendas algo, que como hijos de Dios tenemos que cuidarnos de esas pequeñas cosas que con el tiempo nos van alejando del propósito de Dios. Usted y yo tenemos que cuidarnos y depender todos los días del Señor, porque a veces esas pequeñas cosas empiezan a alejarnos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esas pequeñas cosas terminan robándonos regalos que Dios nos ha dado, como nuestra comunión con Él. El sacerdote Elí descuidó cosas en su casa, descuidó cosas en su ministerio, y esta es la razón por la que dice la palabra de Dios que escaseaba la voz de Dios, que escaseaba la visión del Señor en aquel tiempo. Dice la Biblia que vinieron otros pueblos a atacar el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel fue derrotado. Cuando yo veo esto, me entristece. ¿Sabes por qué? Porque ese era un pueblo escogido por Dios para ser un pueblo de conquista, para ser un pueblo de victoria. Pero más sin embargo, este pueblo estaba en derrota, y la razón era porque este pueblo era desobediente a la voluntad del Señor. Las razones por las que usted y yo muchas veces somos derrotados, muchas veces no avanzamos en nuestra vida espiritual, es porque usted y yo sabemos de qué tenemos que desprendernos, sabemos qué es lo que a Dios no le agrada, y muchas veces por agradar al hombre o por mantener una apariencia terminamos apartándonos del Señor. Mucha gente no tiene el carácter que tenía el apóstol Pablo, que decía: para mí me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy en día nosotros pasamos por diferentes adversidades, y una de las razones es porque preferimos obedecer a los hombres antes que a Dios. Elí quiso cuidar su posición, pero no delante de Dios, sino delante de los hombres. Este hombre sabía que tenía que tener cierta corrección en su casa, pero a este hombre le importó más su posición, le importó más su apariencia que su comunión y su relación con Dios. Dice la Biblia que un hombre de Dios fue y habló a él
Dios le habló en repetidas ocasiones. Primeramente le habló directamente a él y le mostró lo que sus hijos estaban haciendo, pero este hombre no tuvo el carácter. Luego dice la Biblia que se apareció un hombre de Jehová, un hombre enviado por Dios, y le habló a Elí y le dijo: corrige tu casa, corrige tu ministerio, porque Dios va a venir sobre ti y Dios va a arrebatar a tus hijos, les va a quitar la vida. Pero la Biblia no narra de que Elí corrigiera a sus hijos. La Biblia no narra de que Elí tomara corrección en su vida, en su ministerio. Y muchos de nosotros, los de esta generación, a veces estamos en una situación parecida a la de Elí. Conocemos la palabra de Dios, hemos visto lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. Hemos visto cómo Dios nos ha levantado de enfermedades, cómo Dios ha roto maldiciones a favor de nuestra vida. Pero hay pequeñas zorras, pequeñas cosas que han venido afectando nuestra vida. Y aunque ya las tenemos identificadas, aunque ya sabemos qué es lo que nos está alejando de nuestra relación con Dios, muchas veces no las corregimos, sino que las tenemos allí, sin imaginar que eso va a ir creciendo en nosotros y va a empezar por traer ceguera espiritual. ¿Cómo así, pastor? Hay hermanos que han perdido su relación con Dios y a esta temporada no disciernen las temporadas, no disciernen los tiempos, no disciernen qué es lo que está pasando alrededor de su vida. Muchas personas ignoran hoy en día que su lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad. Cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios empieza a luchar en sus fuerzas, es una señal de que ha perdido su relación con Dios, de que le falta confianza con Dios. Porque un hombre y una mujer que confía plenamente en Dios y tiene una relación continua con Dios, es un hombre, es una mujer que no pelea en sus fuerzas, sino que está confiado en Dios, porque en Dios encontrará victoria, porque en Dios encontrará respuesta y porque en Dios encontrará la bendición que tanto necesita. Gloria a Dios. Escaseaba la palabra de Dios en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes una relación continua con Él o eres inconstante? ¿Hace cuánto no tienes una experiencia personal con Dios? ¿Hace cuánto no tienes una visión de parte de Dios? Para muchos es fácil echarle la culpa al entorno, a la situación, a la familia, a la iglesia, pero quiero que entiendas algo, y es que tu relación con Dios solamente depende de ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué digo esto? Y lo voy a mostrar a la luz de la palabra de Dios. Porque en aquella época, aunque el sacerdote estaba desviado y aunque sus hijos estaban desviados, había un hombre llamado Samuel. Había un hombre, había un joven, dice la palabra de Dios, que este joven ministraba a Jehová. En otras palabras, este joven servía a Dios, y por lo que yo noto, este joven lo hacía de corazón. Este joven no lo hacía por aparentar, este hombre no lo hacía por una posición, este hombre lo hacía porque amaba servirle al Señor. Yo veo en el libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26, que dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Este joven no solamente tenía un buen testimonio delante de los hombres, sino que dice la Biblia que también era acepto delante del Señor. Hoy en día muchas personas prefieren agradar a los hombres y descuidan su relación con Dios. Mas aquí yo veo a un hombre, a un joven que se preocupaba por ser acepto delante del Señor. Este hombre no se dejó influenciar por el entorno. Este joven no se dejó influenciar ni por sus amigos que eran los hijos de Elí, ni por su sacerdote. Su mirada estaba puesta en el Señor. Usted y yo tenemos que entender algo, y es que primero la salvación
es individual. Y segundo, usted y yo fuimos llamados para marcar la diferencia y por medio de esto glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Vamos al capítulo 2, versículo 17, y les voy a narrar lo que pasaba en aquella época. Dice el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino. Gloria al Señor. Mientras unos jóvenes hacían lo incorrecto delante del Señor, había un joven que ministraba en la presencia del Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que debemos marcar la diferencia? ¿Cuántos creen que marcar la diferencia traerá bendición a nuestra vida? Este joven aprendió a servirle a Dios por encima de los hombres. Este hombre llamado Samuel entendió que su bendición dependía solamente de su relación con Dios. Este joven me llama mucho la atención porque era un hombre que anhelaba y le agradaba servir al Señor. Dice la Biblia que este joven dormía en un lugar de bendición. Dice que Samuel dormía junto al arca de Dios y estaba pendiente de que la lámpara no se apagara. Joven Samuel tenía grandes privilegios de parte de Dios, pero yo noto algo tremendo, y es que cuando viene la palabra de Dios a Elí, Dios le dice a Elí, y le dice: yo voy a buscar un joven, voy a buscar un sacerdote que sea fiel y que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Cuántos quieren andar ungidos delante de la presencia del Señor todos los días? Yo noto algo aquí en esta palabra y quiero que me acompañe. Primera Samuel capítulo 2 versículo 35. Y vamos a leer lo que dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Es necesario que usted entienda algo, y es que cada acción genera una reacción en nuestra vida. Yo veo aquí de que Dios dice que va a levantar un sacerdote que sea fiel, un sacerdote que gloria al Señor, que haga conforme a la voluntad del Señor. Y cuando Dios habla, Dios pide unos requisitos. Primero, que haga conforme a su corazón y a su alma. Y luego dice: y yo edificaré casa firme y andará delante de mí ungido. En pocas palabras, y mi presencia estará con él donde quiera que vaya. ¿Cuántos quieren que la presencia del Señor se manifieste donde quiera que ustedes estén? Alguien en alguna época me corrigió y me dijo: pastor, pero es que Dios está en todo lado. Dios es omnipresente. Y eso es una gran verdad. Dios está en todo lado, pero Dios se manifiesta de una manera especial y sobrenatural en aquellos hombres y mujeres que deciden obedecerle por sobre todas las cosas. Es por eso que usted ve hombres y mujeres que de un momento a otro empiezan a ser utilizados por Dios en cualquier lugar. Dios empieza a llevarlos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y usted se preguntará: pero ¿por qué? Si yo estoy con él. ¿Pero por qué si yo voy al mismo lugar que él? ¿Por qué este hombre o por qué esta mujer está siendo bendecido de la manera en que está siendo bendecido? ¿Y por qué yo no? Una de las razones es porque hay personas que son más determinadas que otras. Hay personas que tienen mucho más decisión que otros. Hay personas que se determinan a creer y a obedecer a Dios sin importar lo que suceda a su alrededor. Pero hay otro tipo de personas que se dejan influenciar más por su entorno, más por las personas de su lado, que en vez de dejarse influenciar por el Señor y Salvador Jesucristo. Yo veo que el comportamiento de Samuel provocó
que Dios hablara una vez más al pueblo de Israel. Yo veo que la actitud de Samuel provocó que Dios se manifestara en su vida de una manera especial y sobrenatural. Yo creo que usted recuerda que la Biblia narra en el capítulo 3 de que Samuel fue y se recostó y estaba durmiendo cuando el Señor habló por primera vez a su vida. Este joven no identificaba la voz de Dios y dice que él salía corriendo. Vamos a la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 3. Dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y volvió, y se volvió y se acostó. Yo aquí noto algo, y es que en el primer llamado que Dios le hace a Samuel estaban aconteciendo varias cosas, y la primera es que dice la Biblia que antes que se apagara la lámpara. ¿Sabes que el fuego tipifica presencia de Dios? ¿Sabes que la llama tipificaba la presencia de Dios? Y dice que antes que se apagara la lámpara, Dios habló a la vida de Samuel. Muchos de nosotros hemos tenido esos momentos donde estamos desanimados, esos momentos donde no queremos saber nada de Dios, pero justo en esos momentos Dios trae palabra de vida a nosotros. Justo en esos momentos Dios nos da una nueva oportunidad para reconciliarnos con Dios. Y yo veo aquí en esta historia que Dios le está dando una nueva oportunidad al pueblo de Dios. Y veo un hombre dispuesto a correr, a hacer la voluntad del Señor. Yo aquí veo algo tremendo, y es que cuando Samuel escucha la palabra de Dios, lo primero que dice es: heme aquí. Y lo segundo que dice la Biblia es que este hombre sale corriendo a mirar quién lo necesitaba. En este hombre había una disposición tremenda. Y yo a veces veo hombres de Dios, mujeres de Dios, que para hacer algo para Dios hay que rogarles, que para servirle al Señor hay que estarles insistiendo, pero quieren ser utilizados por Dios, quieren ser bendecidos por Dios, pero a todos les sacan pretexto, a todos les sacan excusa. Yo veo en este joven que apenas él escuchó la voz, lo primero que dijo es: heme aquí, y lo segundo que hizo fue salir corriendo para ver en qué le necesitaba. Yo veo un hombre amante al servicio de Dios, y cuando usted y yo le servimos a Dios, y cuando usted y yo tenemos como prioridad las cosas del Señor, el Señor va a empezar a hablar frecuentemente a nuestra vida, y esa voz bendecirá no solamente nuestra vida, sino que también bendecirá nuestra casa. ¿Cuántos lo creen y exaltan el nombre del Señor? Denle un aplauso al Señor. Mira lo que dice el versículo 6. Dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová lo había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Muchos de nosotros nos pasa lo que le pasó a uno de los apóstoles, que para creer tenemos que ver y tocar y palpar. Samuel obedecía a Dios y servía a Dios, aunque dice la palabra de Dios que aún no conocía su voz. Aún no había visto grandes cosas en Dios, pero él creía en que había un Dios grande y había un Dios poderoso. O sea, que yo noto de que Samuel le servía a Dios por amor y no por interés. Porque muchos de nosotros a veces le servimos a Dios esperando la bendición, esperando la cantidad de cosas, pero muchos no le servimos a Dios como Él quiere que usted y yo le sirvamos, de corazón. Esto a Dios le agradó. Esto provocó que Dios le hablara a Samuel.
Esto provocó que Dios se revelara a la vida de Samuel, porque fue un hombre que le servía. Yo creo que Samuel decía: aunque yo no te pueda ver, sé que tú estás orando. Aunque yo no escuche tu voz, sé que tú has bendecido mi casa. Aunque yo no escuche tu voz, yo sé que tú has bendecido a mi mamá y has bendecido a mi familia, y por eso yo te sirvo. Samuel le servía a Dios de corazón, y por eso vemos cómo Dios se revela a él de una manera especial y sobrenatural. Algo que yo noto en este relato, en esta historia, es que aunque escaseaba la palabra de Dios, hubo un varón que quiso marcar la diferencia, y eso lo llevó a tener experiencias grandes con el Señor. Algo que yo noto en la vida de Samuel, y lo podemos ver en el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué bendición la que tuvo este varón de Dios, este profeta. Usted tiene que entender que Samuel fue el último de los jueces, pero fue el primero de los profetas que Dios empezó a utilizar para engrandecer el pueblo de Israel. Samuel fue uno de los pioneros en empezar a llevar palabra profética a los reyes. Es más, el profeta Samuel fue el profeta que ungió a los primeros reyes de Israel. ¿Y sabes por qué este joven tuvo este privilegio? Porque fue un hombre que se preocupó por hacer lo recto delante del Señor. Fue un hombre que se preocupó por agradar a Dios antes que a los hombres. Fue un hombre que no le importó, fuese el que fuese, hablar de acuerdo a la palabra del Señor. Y por eso yo veo de que Jehová bendijo la vida de Samuel, y dice la Biblia que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En otras palabras, toda promesa que Dios le dio a Samuel fue toda promesa cumplida. ¿Por qué? Porque Samuel obedeció al Señor por sobre todas las cosas. Hoy en día hay una escasez tan tremenda de la palabra de Dios revelada. Hay una escasez tan tremenda de la presencia de Dios en muchas vidas. Y una de las razones es porque el pueblo de Dios les cuesta obedecer al Señor. Una de las razones es porque al pueblo de Dios le cuesta mantener esa relación constante con Dios. Una de las razones es porque al pueblo de Dios le cuesta creer qué es lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y hoy yo quiero terminar este mensaje motivándole a usted, querido hermano, querida hermana, para que se levante constantemente en Dios. No se conforme simplemente con escuchar la palabra de Dios. Enfóquese en obedecer la palabra de Dios, pues a medida en que usted le obedezca al Señor, Dios va a empezar a llevarte a experimentar cosas grandes en el Señor. ¿Cuántos quieren experimentar cosas nuevas en Dios? ¿Cuántos quieren experimentar cosas nuevas en Dios? Gloria a Dios. Yo creo que no me han entendido. ¿Cuántos quieren experimentar cosas nuevas en Dios? Samuel pudo experimentar cosas nuevas en Dios porque fue un hombre que estuvo atento, fue un hombre que estuvo dispuesto a servirle al Señor, y esto provocó bendición a su vida. Yo quiero que ahí donde usted esté se ponga en pie por un momento. Quiero orar con ustedes. Quiero que juntos le pidamos al Señor que sea Él ayudándonos en nuestra vida. Si sientes que en tu vida hay ausencia de la presencia de Dios, hay ausencia de la palabra de Dios, yo te motivo para que ahí donde tú estés levantes tus manos al cielo y le digas al Señor cuánto anhelas tener experiencias nuevas con Dios. Vamos, ahí donde tú estás, dile: Señor, yo te anhelo, Señor, te necesito. Padre, yo quiero conocerte cada día más. Padre, glorifícate en mi vida. Sin ti es imposible avanzar. Sin ti, Señor, es imposible alcanzar la victoria. Dios amado, hoy me presento delante de ti, Dios, porque reconozco que sin ti yo no puedo.
que sin ti es imposible, Dios. Padre, ayúdame, porque quiero hacer lo recto delante de ti. Quiero, Señor, moverme bajo tu voluntad, Dios. Padre, ayúdame. Quiero escucharte más y más. Padre, quiero tener experiencias contigo, Dios. Padre, ayúdame. Ayúdame, Dios. Si en mi vida hay cosas que a ti no te agradan, Dios, hoy te pido que me des la fortaleza para alejarme de ellas, Dios, para despojarme de ellas y acercarme más a ti, Dios. Padre, ayúdame. Ayúdame, Dios. No quiero vivir en derrota. Tú me has llamado para ser victorioso, y es por eso que hoy corro a ti, Dios, para que ministres a mi vida y me llenes, Dios, más y más de tu presencia, Dios. Apasioname más y más por el servicio hacia ti, Dios. Padre, yo no te quiero servir no por agradar a los hombres, te quiero servir por agradarte a ti y por exaltar tu nombre, Dios. Padre, levanta tus manos al cielo y anhela la presencia de Dios en esta noche. Levanta tus manos al cielo, y si tú quieres tener experiencias con Dios, dile: Señor, yo quiero tener una experiencia nueva contigo, Dios. Padre, yo quiero escuchar tu voz. Padre, yo quiero ser sensible a tu voz. Padre, ayúdame, porque quiero ser la persona que tú quieres que yo sea, Dios. Quiero ser el ministro que tú quieres que yo sea. Quiero ser el padre que tú quieres que yo sea. Quiero ser el hijo que tú quieres que yo sea, Dios. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios, porque no quiero que en mi vida y en mi familia escasee tu palabra, ni escasee tu visión. Quiero que tu palabra abunde en mi casa y que mi visión, Padre, vaya conforme a tu visión y se extienda, Dios amado, día tras día, conforme a tu voluntad, Señor. Padre, ayúdame, porque te quiero exaltar y te quiero glorificar todos los días de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un